Saludos estimados oyentes, bienvenidos a este su programa radial Notimundo. El día de hoy tenemos las diferentes opiniones públicas de expertos en distintos temas. A continuación, los escuchamos. Saludos estimados oyentes, bienvenidos a este su programa radial Notimundo. El día de hoy tenemos a varios expertos en diferentes temas. A continuación damos paso a los expertos. El VIH en el Ecuador. Les digo de una sola vez, esto no es una clase de biología, ni una lista de cifras. Hoy vamos a opinar y hablar sobre las realidades, invisibles prejuicios persistentes y políticas públicas que aún nos deben muchas respuestas. Prepárense. En Ecuador, durante los últimos días se ha reportado un nuevo rebrote de la enfermedad del VIH, lo que ha llevado a la implementación de una campaña de exámenes gratuitos y difusión de información relevante. Estas campañas buscan promover la detención temprana y el tratamiento oportuno para controlar las infecciones y para pensar, para cuestionarte y sobre todo para sentir. El VIH no es una sentencia, pero ¿qué hace la sociedad? ¿Lo condena? En pleno 2025, aún hay quienes creen que el VIH es un castigo o un sinónimo de promiscuidad. Pacientes con VIH llevan más de un año sin someterse a controles sobre la evolución de su enfermedad debido a la falta de reactivos en los hospitales del IES. En el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, incluso la entrega de medicinas para su tratamiento. Esa visión, además de ser ignorante, es cruel. No lo digo yo. Lo dicen los miles de ecuatorianos y no solo los ecuatorianos, también a nivel mundial. Las personas que viven con esta enfermedad, con este virus del VIH positivo, prefieren ocultar el diagnóstico antes que enfrentar. ¿Cómo se vive el VIH en Ecuador? En el país se contagian de VIH un promedio de 10 personas diariamente. Aquellos que sufren de esta enfermedad son víctimas de constante discriminación, no solo en el ámbito social, sino también en el de la salud. En esta lucha constante, es difícil que personas dentro de su propio círculo social puedan comprender la dificultad de esta enfermedad sin realizarse este tipo de preguntas. ¿Por qué se infectó? ¿Cómo se infectó? El rechazo. Díganme ustedes, ¿cómo podemos hablar de inclusión cuando ser el portador del VIH implica ser excluido del trabajo, de relaciones y hasta del sistema de salud? Yo opino que el verdadero estigma es el virus. El VIH no se cura, pero sí se puede controlar. Gracias, señores, la sentí cerca. El tratamiento es de por vida y se toma todos los días a la misma hora. Para que este tratamiento sea efectivo, te recomendamos: 1. La prevención no se enseña con miedo. Se enseña con la verdad. Yo recuerdo que desde el colegio, en nuestra generación, hacían las reuniones para decirle los profesores a los papitos: vamos a darle una clase de educación sexual a sus hijos. ¿Qué es lo que primero decían? No, profesor. Ellos todavía no están en la edad de saber. Son muy jóvenes. Tienen que concentrarse en los estudios.
no tienen por qué saber esos temas. El profesor, ¿qué es lo que hacía? No dar porque los padres de familia decían que no. Incluso, hasta yo recuerdo que habían compañeros que se preguntaban entre sí, se decían su momento, cómo se sentían, qué es lo que querían, querían saber por qué les sucedía eso. Pero una cosa les digo, gracias a esas malas informaciones, estamos como estamos en el día de hoy. En ese tiempo nadie quería hablar del uso debido del condón. No hablaron del sexo seguro, sin prejuicios. ¿Cuáles son los resultados de ahora? Jóvenes mal informados, que toman unas decisiones riesgosas en su vida. De verdad, yo creo que la educación sexual se debe comenzar de la enseñanza desde la casa. Honestamente, yo les diría que con dar una enseñanza desde el hogar, con una enseñanza muy correcta, hablarles sobre los temas correctos a nuestros hijos, se salvarían más vidas que 1000 campañas en afiches, en hospitales. Porque les digo una cosa, prevenir no es moralizar, gente, es informar, dar la confianza. Yo digo de mi parte, yo no tengo hijos todavía, pero sí soy consciente de que hay que dar confianza a los hijos. Dedicarles el tiempo. Sé que da vergüenza a veces hablar esos temas porque dicen, ay no, es que está pequeño, no debe saberlo, tiene que saberlo debido a su etapa, que vaya creciendo. Gente, en la actualidad, los niños ya lo saben. Mientras usted va, el niño ya viene, ya sabe la respuesta, ya sabe todo. Lo único que te hacen la pregunta, papá, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Papá, mamá, ¿por qué esto me pasa en mi cuerpo? ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad, la mayoría de instituciones, profesores han decidido dar una educación sexual a los jóvenes, a los niños, que vayan conociéndose su cuerpo, que vayan conociendo cómo cuidarlo, cómo protegerlo de estas enfermedades, estas transmisiones que están sucediendo día a día. Si esto que está pasando ahorita, dándoles los consejos más principales a los jóvenes, a los niños, hubiera en el pasado, y no hubiera tanta gente, más de 50,000 personas contagiadas con esta enfermedad, se hubiera prevenido mucho. Pero no. Ahora nos queda simplemente reflexionar, nos queda dar el consejo correcto a nuestros hijos. La vacuna contra el prejuicio. ¿Cuántas personas están sufriendo? Que han sido echadas
casa por esta enfermedad, por este VIH positivo. Algunos han perdido muchas oportunidades laborales. ¿Y saben qué causa esto? Indignación. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudiantes, jóvenes, adolescentes, personas adultas que tienen esta enfermedad, que prefieren suicidarse. ¿Por qué? Por el rechazo. ¿Saben una cosa que aquí yo les digo? El rechazo es la parte más letal que el propio virus. Yo opino que como sociedad estamos fallando mucho. No por ignorancia, no, sino por la indiferencia. Si no empezamos a hablar desde ya, si no cambiamos el lenguaje, si no nos atrevemos a mirar el otro lado con empatía a la otra persona que tiene esta enfermedad, seguiría ganando. No lo digo por lo que hace el cuerpo, gente. No lo digo, sino por lo que nosotros permitimos que esto cause en el alma de uno mismo. Yo les digo una cosa antes de todo. La vida es tan bonita. Dediquemos tiempo a las personas que nos necesitan. Esta enfermedad va a seguir y seguir y seguir. ¿Por qué? Porque no hay información correcta. No hay esa confianza. Desde ya, padres, ya ven que sus hijos les hacen la pregunta. Prepárense mentalmente, psicológicamente, verbalmente, y que hablen correctamente sobre el tema y que sea comprensible para que sus hijos entiendan la realidad de las transmisiones sexuales y del cuidado de su propio cuerpo, de la higiene. Además, le digo una cosa, el VIH no es el enemigo invisible, pero sí es la indiferencia. Recordemos que todos tenemos derecho a la salud, a la dignidad y a vivir sin miedo. No dejen de dar buenos consejos a sus hijos. Nosotros somos responsables como adultos de informar correctamente. En tanto tiempo que han pasado hasta la actualidad, la mayoría de personas han decidido ocultar su identidad. ¿A su identidad de qué? Estas transmisiones sexuales también se deben a los que son de la comunidad LGTBI. Gente que también tienen sentimientos, son humanos. Espero que les den consejo a sus hijos y no se olviden de la buena
educación viene desde la casa, de los buenos valores, principios y los cuidados respectivos, cómo cuidar su cuerpo, tener una higiene correcta. Todo está en nuestras manos de dar el consejo correcto. Todo está en nuestras manos en lograr cambiar nuestra generación. Todo está en nuestras manos. Simplemente, la mayoría prefieren no dar información y dar la mala información. Hola amigos, bienvenidos a Notimundo. Es un espacio donde las opiniones son bien informadas y enfrentadas en hechos urgentes y a la realidad. Para escuchar un análisis y los puntos de vista y reflexiones profundas a los temas que afectan a nuestra sociedad. Ahora con Notimundo, sintonía con la opinión responsable. Como podemos observar, el 9 de mayo del 2025, nuestro país, Ecuador, fue sacudido por una tragedia que dejó una profunda herida no solamente a los familiares, sino que también al país entero. Los militares fueron asesinados en una emboscada que se realizaba un operativo contra una minería ilegal, lo que era Alto Punino, eso quedaba en la provincia de Orellana. El hecho no solamente enluta a las familias, sino que a nuestro país, lo que también nos obliga a reflexionar sobre la creciente inseguridad y el avance del crimen organizado. Y junto con su presencia de la presencia de un numeroso grupo un grupo armado en nuestra frontera, lo que, como en mi opinión, es lamentable este suceso porque esto implica que, no estamos salvos. La seguridad y la soberanía del país está prácticamente por el suelo. Entonces, el hecho de que el operativo se haya realizado era la Brigada de la Selva 19 en una región selvática en Punino, la frontera la frontera tenía como objetivo desarticular esa actividad de minera legal. Pero sin embargo, la operación fue interceptada. Ellos fueron interceptados brutalmente por un comando de la frontera que su nombre y se hacen llamar vinculosamente la FARC. Ellos normalmente siempre cuentan por ahí que andan con explosivos, con fusiles de largo alcance, lo cual fueron emboscados 80 soldados, donde esto dejó un trágico suceso de 11 muertos y al menos un herido. Este grupo paramilitares financiados por el narcotráfico y tratados sobre la minera legal. Así que esto aprovechaba como que su geografía en la selva para poder tratar de desarticular esta banda. Entonces, hasta el momento vamos a ver algo que nos lleva a fuentes verificables. Rafael, televidentes, buenas tardes. El presidente Noboa y el Ministerio de Defensa de Ecuador indicaron que de los 12 soldados que fueron atacados con explosivos, granadas y fusiles, se conoció que ocurrió en medio de uno de los operativos en contra de la minería ilegal. El Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador se pronunció dando a conocer la identidad de los 11 militares abatidos en territorio de la Amazonía ecuatoriana. Expresamos nuestras más sentidas condolencias por la irreparable pérdida de los 11 valientes militares que entregaron su vida en el cumplimiento de su deber, protegiendo a los ecuatorianos. Nos solidarizamos con sus familias, quienes no solo pierden a un ser querido, sino a un héroe. Su dolor es también el dolor de todo un país. Los soldados, quienes fueron emboscados con explosivos, granadas y fusiles por la disidencia colombiana Comandos de la Frontera, se encontraban en medio de un operativo para combatir la minería ilegal en la zona. El gobierno ecuatoriano indicó que al menos 80 uniformados se encontraban cumpliendo la misma labor. Sin embargo, solo este escuadrón fue cruelmente abatido. Ante la situación, el presidente Noboa se pronunció. Encontraremos a los responsables y los acabaremos.
El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, ha dispuesto duelo nacional los días 10, 11 y 12 de mayo de 2025 en honor a estos soldados que ofrendaron su vida en defensa del bienestar y la seguridad del país. De otro lado, desde el Ministerio de Defensa de Colombia se condenó la masacre ocurrida en el sector denominado como Alto Punino, correspondiente al área limítrofe entre Colombia y Ecuador. Condenamos el cobarde ataque perpetrado por el grupo armado organizado residual Comandos de la Frontera contra un equipo de combate del Ejército de Ecuador, mientras adelantaba operaciones contra la minería ilegal en el sector de Alto Punino, en zona limítrofe con Colombia. Este acto criminal en el que 11 valientes militares ecuatorianos fueron asesinados y uno más resultó herido representa una grave amenaza para la seguridad regional y una inaceptable agresión contra quienes cumplen con la misión constitucional de proteger su territorio. Hasta el momento solo se ha hecho mención desde la institucionalidad, expresando que el gobierno colombiano reafirma su compromiso con la cooperación regional para enfrentar de forma conjunta a esta estructura criminal y demás amenazas que atenten contra la paz. Bueno, en el video podemos ver que este atentado no fue un hecho aislado, sino que es una situación más compleja, donde zonas enteras del país están fuera del control del Estado, como la minera legal. Ellos contaminan el ambiente, generan el poder económico en los grupos armados, donde desafían abiertamente a lo que son las Fuerzas Armadas, a nuestros policías. Entonces ya no hay cómo ingresar a esos lugares. O sea, todo eso está cubierto por lo que es el crimen organizado, donde algunas zonas de los pobladores, los militares ya, o sea, prácticamente no pueden ingresar. Entonces, las instituciones hacemos un llamado al presidente más que todo a que trate de salvaguardar este tipo de personas, porque está mal de que normalmente vayamos todos o sea, que uno no pueda ni siquiera sentirse bien en su casa, porque enviaron a una sola peligrosa. Claro que los militares estaban expuestos a lo que ellos sabían lo que iban a hacer, pero nunca más de lo que los demás demuestran, o sea, como fueron los emboscadores prácticamente, porque ellos no solamente tienen equipamiento de baja gama, sino que de una gama altísima. Entonces, lo que ellos necesitan, los militares necesitan más equipos, más tecnología. Entonces, sobre todo lo que es una voluntad política. Esto va más allá. El militar necesita una educación, salud, justicia, oportunidades para ellos de poder ingresar más a fondo a las zonas fronterizas. Lo que esto rompería un círculo de abandono, porque prácticamente la selva está abandonada. Entonces implicaría para una soberanía, más que todo nacional, permitir que el grupo de armados que son extranjeros que operen en nuestro territorio es una violación a nuestra soberanía, o sea, que ellos anden como si nada. Esto se actúa con decisión del Ecuador, corre el riesgo en convertirse en un narcoestado, del facto en muchas provincias. La cooperación más que todo con Colombia y Perú es urgente, necesitamos seguridad regional, donde prácticamente las relaciones internacionales con operaciones y colaboración sea de una manera inteligente, una vigilancia extrema, que sea conjunto con las fronteras. Así que hacemos un llamado, pues deberíamos llamar a la opción como ciudadanos, más que todo, que no podemos normalizar la violencia. Debemos exigir verdad, justicia y reformas profundas. Esto no es suficiente. No es suficiente porque hay que decretar lo que es duelo nacional. Necesitamos medidas contundentes donde debemos honrar a nuestros 11 soldados y que esto no quede en impunidad, para proteger lo que sigue, lo que salvaguarda del servicio, garantizar una próxima operación donde no termine en prácticamente este tipo de tragedia. Porque el asesinato de nuestros 11 militares se recordaría como algo doloroso, porque ellos se enfrentaron hacia nuestro país, Ecuador, quisieron darse una oportunidad, donde exigimos al Estado que esté presente, que sea fuerte y justo. Los hombres murieron cumpliendo su deber, en memoria, que ellos se comprometieron a construir con su país, pero no es justo que
lo que haya pasado. Entonces, deberíamos ser un poquito más conscientes. Desde Notimundo conseguiremos hablar con mucha responsabilidad, donde las opiniones también puedan tener un acto de resistencia y que todo sea verificable. En este momento vamos a ver otro videíto. Hoy tenemos que concentrar la atención en Ecuador y en la masacre de 11 militares de ese país. Todo ocurrió en la frontera con Colombia y los responsables serían miembros de las disidencias de las FARC. Pues vamos a revisar esta noticia desde todos los frentes. Comenzamos en la redacción internacional, mientras también se prepara Giovanni Suárez. Carlos, comienzo con usted porque le preguntamos qué estaban haciendo los militares al momento de la emboscada. Buenas tardes. Rosy, buenas tardes. Eran 4 equipos de combate conformados por 80 militares del ejército ecuatoriano que fueron emboscados por, al parecer, disidencias de las FARC cuando adelantaban operaciones contra la minería ilegal. En Noticias RCN les preparamos un informe para resumir qué fue de la emboscada. El ejército de Ecuador rindió un sentido homenaje a los 11 uniformados que murieron en las últimas horas en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana, cerca de la frontera con Colombia. Este video corresponde a la salida de algunas tropas a campo para ejecutar operaciones contra la minería ilegal. No descansaremos hasta que los responsables sean juzgados ante la ley y rindan cuentas de este crimen en contra de valientes ecuatorianos que han entregado su vida por el bien de la patria. El presidente Daniel Noboa está al tanto de lo ocurrido y lanzó una advertencia. Encontraremos a los responsables y los acabaremos. 3 días de duelo nacional fueron declarados tras la masacre que, según información militar, fue atribuida a los denominados Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC. El jefe de Estado ha declarado héroes nacionales a estos miembros de las fuerzas del orden. En medio del ataque, otro soldado resultó herido y uno de los presuntos disidentes falleció, confirmaron las autoridades ecuatorianas, quienes también señalaron que activaron un plan de recompensas para dar con los responsables. Ahora bien, la noticia también tiene un desarrollo e implicaciones en Colombia. Giovanni Suárez, hola, ¿qué dicen las fuerzas militares de nuestro país? Buenas tardes. Hola Rosy, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues las fuerzas militares de Colombia, en cabeza del ministro de Defensa Pedro Sánchez, el comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso, no solamente rechazaron y lamentaron esta emboscada terrorista, al parecer liderada por los comandos de frontera, una disidencia de las FARC que hace presencia en el suroccidente del país en departamentos como Nariño, Putumayo y el departamento del Amazonas, que precisamente pues algunos de ellos tienen límites con Ecuador. No solamente no lamentaron estos hechos, sino que también ordenaron operaciones militares ofensivas en esa zona del país, y las fuerzas militares de Ecuador y de Colombia en este momento adelantan esas operaciones para dar con el paradero de los responsables de estos hechos. Este fue el informe que preparamos de lo que dijeron las fuerzas militares en Colombia. Las fuerzas militares de Colombia, en cabeza del ministro de Defensa Pedro Sánchez y el comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso, rechazaron la emboscada terrorista de la que fueron víctimas 11 militares ecuatorianos en zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Como ministro de Defensa de Colombia, rechazo el brutal ataque perpetrado por las disidencias de las FARC, cartel narcotraficante Estructura, Comandos de la Frontera, que cobró la vida de 11 valientes militares ecuatorianos en el sector de Alto Punino. A sus familias y al ejército ecuatoriano expreso mi más profunda solidaridad. Desde el Comando del Ejército Nacional de Colombia expreso nuestra más profunda solidaridad al hermano ejército ecuatoriano por el vil asesinato de 11 de sus valientes soldados en Alto Punino a manos de terroristas de las disidencias de las FARC. Conocemos su barbarie tras décadas de enfrentarlos y no dudaremos en apoyar la búsqueda de los responsables. El comandante del ejército colombiano dio instrucciones de adelantar operaciones militares en esa zona del país. He ordenado a nuestras unidades en zona de frontera mantenerse en máxima alerta y brindar toda la cooperación necesaria. Teniente José Luis Isa Sánchez, Teniente Jorge Alexander Andrade, Sargento Segundo Héctor Marcelo Mullo, los cabos Walter William Andrango, Diego Orlando Lomas, Víctor Adrián Vera, Anthony Brian González, Danilo Javier Caiza, Jefferson Iván Alvarado, David Vega Jiménez y el soldado Marlon Rodrigo Guamuchic son las 11 víctimas de esta emboscada terrorista ejecutada por los Comandos de Frontera, una disidencia de las FARC cuyos campamentos con sus cabecillas se encuentran en departamentos como Putumayo, Nariño, Amazonas y Caquetá en territorio colombiano.
a poco investigando, logramos contrastar, logramos dar con temas, comprendemos lo que son conflictos armados, las violencias, más que todo en las zonas rurales, que no son hechos aislados, prácticamente son lugares abandonados, porque las selvas son lugares abandonados. Hay que entender cómo se conecta lo que es la minería ilegal, el narcotráfico, la inseguridad más que todo, que es lo que más está acechando con el país. Argumentamos fuentes confiables para poder desarrollar este tipo de opinión pública. Entonces, tratamos de producir y pensar en comunicar de forma clara y de forma precisa hacia las personas, cosa que esto ya no es algo confuso, es algo más entendible, todo lo que está sucediendo. Hacemos un llamado a lo que son las Fuerzas Armadas, a la política, que trate de dar herramientas para que ellos puedan defenderse de tal manera y no que vuelva a pasar este tipo de inconvenientes. Entonces, a esto le llamamos Notimundo, donde las palabras tienen peso y la voz tiene su verdad. Muchas gracias. Saludos cordiales, estimados oyentes, mi nombre es Yasmín Minchalo y el día de hoy daré mi opinión pública ante la crisis de derrame en la ciudad de Esmeraldas. Derrame de petróleo, sí amigos, como lo escucharon. En Esmeraldas actualmente están atravesando una de las mayores crisis, en donde los más afectados son los niños, son los jóvenes. Además, la flora, fauna e incluso el turismo se está viendo afectado. Actualmente ya están 3 playas cerradas. Las personas, los agricultores han perdido sus cosechas completamente. Esto afecta en lo económico, afecta en lo social, afecta en todos los sentidos para las personas de Esmeraldas y para la población en general. Como dato extraoficial se conoce que esto fue causado de acuerdo con lo que manifestó Petroecuador, dice de que fue un daño colateral por motivo de que supuestamente se derramó una tierra y es por eso que el oleoducto todo cayó por completo. Mas sin embargo, es falta de profesionalismo, es falta de ética laboral, no haber prevenido esta situación con antelación. Actualmente se está ejerciendo visitas, se están ejerciendo donaciones y más soluciones para las personas de Esmeraldas, mas sin embargo todo el río y toda la población sigue sufriendo grandes daños. Día con día esta situación sigue empeorando y no la han solucionado hasta el día de hoy. Lejos de que Esmeraldas se beneficie por el petróleo que está saliendo de su tierra, más bien es una ciudad que se está viendo afectada. Únicamente quien se beneficia son las grandes empresas. Este es un llamado público a ejercer nuestro derecho como personas habitantes de nuestro país, a ejercer nuestro derecho y a ejercer que se cumpla a cabal el hecho de que las grandes empresas dejen de abusar del pueblo. Y que asimismo, como el pueblo le abre las puertas para que coloquen sus grandes empresas, asimismo no afecten a la gran minoría. Incluso la ONU está creando programas para ayuda hacia los más afectados, quienes son los niños. Los niños sufren porque los padres también sufren. Si los padres pierden su cosecha, los más afectados también son los niños. ¿Por qué? Porque los padres son quienes llevan el pan al hogar. Muchos niños se han quedado sin sus cositas, muchos niños están incluso con desnutrición y demás. A pesar de las ayudas, a pesar de todo, esto sigue afectando. Como lo he mencionado antes, el turismo también ha seguido afectándose. Actualmente Esmeraldas es una de las ciudades más peligrosas de Ecuador, sumándole a esto el caso del petróleo. Es otra doble afectación más, por ende, esto no puede ocurrir. En lo personal no entiendo por qué las autoridades todavía no arreglan esta situación. Como datos extraoficiales, yo he realizado mis propias investigaciones, he visto varias entrevistas, videos, noticias y demás, en donde se echan la pelotita y se echan la culpa de una autoridad a otra. Y ninguna se cree competente, incluso en las entrevistas, eso es lo que se dicen entre ellos, lo cual no es justo para la ciudadanía que este problema siga avanzando. Siendo así,
que Esmeraldas se está convirtiendo cada vez en algo más dañado. Todos sus ríos están tapados de petróleo. El petróleo está afectando a la fauna, animales han muerto, está afectando a las personas, está afectando a los niños e incluso está afectando al sistema de agua potable. ¿Cómo es posible que una ciudad entera no disponga de agua potable buena para su salud? De esta manera, y por eso como ciudadanía, como ciudadanos todos tenemos que exigir hacia las autoridades. Esto es un llamado, mi opinión pública también es una opinión compartida por varios de los ciudadanos, quienes también exigen, quienes también desean una solución a su problema, la cual hasta el día de hoy no se resuelve. Solo le dan largas y largas y largas a la situación. Puede quedar como un caso más sin solución, porque mientras las empresas petroleras y las empresas de petróleo, quienes causaron este tipo de evento en Esmeraldas, siguen laborando con normalidad, las personas han perdido su pesca, han enfermado, han perdido sus fuentes de empleo, sus fuentes de trabajo y más. Como vuelvo y repito, los más afectados, la ciudadanía, los pobres, el pueblo. Por ende, muchas comunidades de afrodescendientes y muchas personas, ciudadanos y ciudadanas de Esmeraldas y de ciudades aledañas, están reuniendo su voz, alzando su voz, haciéndose escuchar, realizando marchas públicas, marchas pacíficas y demás, exigiendo que esta solución se dé para la comunidad y para la ciudad en general. Actualmente, por más que Esmeraldas recibe pequeñas donaciones e incluso pequeñas ayudas de comida y demás a las familias, esto no es suficiente. Muchas familias han perdido su manera de trabajo, han perdido gran pesca. ¿Por qué? Porque todos los ríos están contaminados de petróleo e incluso el petróleo ha avanzado al mar. Muchas personas, su fuente principal de ingresos son la agricultura y pesca. Sin embargo, este derrame de petróleo le ha quitado por completo sus maneras de generar dinero para sus hogares. Esto no es un hecho aislado, esto es un hecho que se puede seguir repitiendo y la comunidad de Esmeraldas necesita una solución final a esto. Necesita no solo una solución temporal o ayuda mediática, necesita también una solución de por vida en donde les den garantías de que esto no va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque si ocurrió esta vez, puede ocurrir más veces y Esmeraldas se está viendo afectado. Por más que allá en Esmeraldas tengan lo que son sus empresas, esto no es suficiente, únicamente las empresas se están beneficiando de la ciudad, mas sin embargo a Esmeraldas no lo están beneficiando. Es más, han apagado la ilusión de muchos hogares. Por lo tanto, no es justo y doy mi opinión pública y alzo mi voz porque esto no puede seguir ocurriendo, no puede seguir habiendo personas afectadas y personas afectadas por grandes empresas quienes no hacen nada. Únicamente han dado un comunicado en donde Petroecuador manifiesta que esto ha sido un daño colateral causado por la naturaleza, en donde ha habido un desbordamiento de tierra. Pero no es justo. Estas situaciones se deben de prevenir. Son grandes empresas. Todos estos acontecimientos pueden llegar a ser preventivos, mas sin embargo no ha habido una prevención adecuada. Por ende, actualmente quienes están pagando las consecuencias son la ciudadanía, son los más vulnerables. Personas han perdido su vida porque no existe la medicación suficiente, no existe el acceso suficiente. Los más vulnerables son quienes están decayendo. Entonces no es justo. Esto no solo va para Esmeraldas, es algo que nos duele a todo Ecuador como ecuatorianos que somos. Por eso doy mi opinión y también alzo la voz y me uno al dolor profundo de las familias esmeraldeñas. Me uno al dolor profundo como ecuatoriana. Me uno a esta situación para que puedan hallar solución. No es posible que ya ha pasado tanto tiempo, incluso desde que estaban en elecciones presidenciales aquí en Ecuador cuando fue la segunda vuelta, se habló en el debate de este tema, mas sin embargo no se le dio solución. Únicamente se dan visitas esporádicas y más, pero no hay una solución concreta o una solución final a este tema que tanto sigue afectando día con día más día. Esto sigue de mal en peor. El petróleo se está desparramando, se está esparciendo y miles de personas están saliendo afectadas.
Esto no es un caso del cual tengamos que hacernos de la vista gorda. Esto es un caso en el cual se debe de tomar cartas en el asunto y es más, las autoridades deberían de ya haber solucionado, mas sin embargo han dejado pasar meses y meses. Esto no puede ser así, porque por algo son autoridades, las personas, los ciudadanos confían en las autoridades, les dan su voto de confianza como personas quienes les van a brindar soluciones, mas no los van a hundir en cosas que a ellos no les benefician. ¿Cómo es posible que dado tantos casos, que viendo cómo sufren las personas e incluso viendo cómo pierden sus fuentes de ingreso, hasta ahora no exista una solución? Es por eso que las marchas van a seguir, las injusticias van a seguir. Mientras todo esto no se dé una solución, esto va a ir más y más. Por ende, en mi opinión pública, doy por completo este caso ocurrido en Esmeraldas como un caso completamente deplorable, el cual se pudo haber prevenido, mas sin embargo, no hubo la suficiente capacidad para prevenir este tipo de desastres, aparentemente desastres, porque eso es lo que menciona Petroecuador, mas sin embargo, son cosas que no deberían de haber pasado. Y si ya pasaron, deberían de ya haberla solucionado, pero no. La empresa se ha deslindado de responsabilidades, lo cual no debería de ser así. En mi opinión pública, esto debe parar, esto debe mejorar y esto se debe solucionar. Estimados oyentes, a continuación, muchas gracias por todo este espacio brindado. Unámonos todos en un grito de paz, de mucha paz para todos los ecuatorianos. El Ecuador vive momentos de preocupación por el virus de la tosferina en pleno 2025. Sí, la tosferina, la enfermedad que ahorita muchos consideraban cosa del pasado. Esta enfermedad ha vuelto en nuestro entorno y con más fuerzas. Cuando yo escuché en las noticias sobre este virus, no lo podía creer. Me preguntaba, ¿cómo es posible que un virus que se proviene con vacuna esté de nuevo entre nosotros? Llegando a la conclusión, la realidad es que vivimos actualmente en un país donde la falta de prevención y el abandono institucional nos está pasando factura. Este virus no es una tragedia aislada, sino es el reflejo de un sistema que no prioriza lo que es la salud, sino hasta que se vuelve una emergencia sanitaria. Y no puedo dejar de señalar algo que me causa mucha inquietud, lo que es la desinformación, donde se dicen que las vacunas salvan la vida, pero cada vez las personas caen en el juego comparativo, donde son cadenas falsas y los miedos injustificados que ellos tienen. Mientras tanto, los que sufren son las personas vulnerables, como los bebés, los niños y las personas adultas. Ellos sí sufren las consecuencias de este nuevo virus. El doctor Roberto Lara, en una entrevista, nos explica con más detalles el caso de la tosferina aquí en el Ecuador. La tosferina se caracteriza por ataques de tos, ¿sí? Okay. Son ataques que le llaman la tos en quintas o la tos que dura 100 días, porque lo que genera son ataques de tos que al momento de ser tan repetitivos no deja respirar al paciente, y al momento de querer respirar genera un estridor o un silbido, que es algo característico de este proceso infeccioso. ¿Por qué pasa esto? Porque inflama la vía respiratoria superior, entonces al momento de querer jalar aire estrepitosamente genera este estridor. Y posteriormente puede generar, por el exceso de estimulación, puede generar vómito posterior al estar tosiendo tan violentamente. Esto es algo característico y se le llama síndrome coqueluchoide. El síndrome coqueluchoide, la tosferina es una de las agentes etiológicos, porque puede haber causas no infecciosas. Entonces, esta fase puede durar de 2 a 8 semanas.
Ahora bien, el Estado ecuatoriano tiene una responsabilidad directa. La salud pública no se trata solo de construir hospitales, sino de evitar que esos hospitales se llenen. Es lo que hoy en día pregunta la ciudadanía. ¿Dónde están las campañas educativas permanentes sobre el tema de la vacunación? ¿Dónde está la presencia del Ministerio de Salud Pública en zonas rurales? ¿Dónde están los controles en los que los centros de salud puedan asegurar que lleguen las vacunas? Esto de aquí ya lo hemos vivido en tiempos anteriores, con el tema del sarampión, de la influenza y ahora con la tosferina. Creo firmemente que es una política de salud, no solamente puede depender del momento, sino de una planificación constante, una preventiva y humana. A continuación, el doctor Fernando Aguiñaga, presidente de la Asociación de Pediatría, nos explica las causas para este repunte de los síntomas en menores de edad de 2 y 3 meses. Presidenta de la Sociedad de Pediatría explica las causas para este repunte. Justamente porque la gente no se vacuna, deja de vacunarse. La vacuna DTaP previene 3 tipos de enfermedades, entre esta la tosferina, y debe ser aplicada a los 2, 4 y 6 meses de edad con 2 refuerzos. Si bien la tosferina también contagia a los adultos, es más compleja en niños menores de 5 años y puede llegar a ser mortal en infantes menores de 6 meses. Te da como ataques de tos. Unos ataques de tos tan severos donde el niño no puede respirar e incluso puede ponerse morado o cianótico y llegar a que le produzcan convulsiones. Estos ataques de tos en niños muy pequeños, sobre todo en recién nacidos, en niños menores de 2 o 3 meses, pueden llegar a ser incluso fatales. Uno de los principales signos es la tos fuerte. Entre cada ataque de tos, los niños respiran profunda y rápidamente. Esto puede crear el sonido agudo del silbido. La tos de esta enfermedad también se conoce como tos de los 100 días, porque puede durar incluso meses y reaparecer en infecciones respiratorias posteriores. Por otro lado, podemos decir que el silencio también es negligencia. Algo que duele profundamente es ver este silencio como institucional, mediático y social. Asimismo, cuando se habla de estas cosas, cuando se minimizan el problema o se deja pasar como si fuera algo menor, también nos estaríamos convirtiendo en cómplices. Por eso yo opino que es importante levantar la voz. No se trata de sembrar miedo, sino de exigir respuesta, solución y mucho compromiso con estos temas de salud. Aquí viene la parte más difícil, es mirarnos como sociedad y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos vacunando a nuestros hijos? ¿Nos estamos informando de fuentes verificables? ¿O repartimos cadenas sin verificación? En mi opinión, nosotros tenemos una gran responsabilidad colectiva, donde tenemos que ver el cambio que no solamente empieza de arriba, sino empieza desde aquí, desde casa, en la comunidad, en todo lo que nos rodea, en lo cotidiano. La tosferina en el Ecuador no debería ser una amenaza, y sin embargo sí lo es, pero no solamente es por el virus, sino por nuestras propias fallas como sociedad. Los invito a reflexionar sobre este virus y a que actuemos con responsabilidad, porque la salud es un derecho, pero también es un deber colectivo. El Ministerio de Salud realiza vigilancia y monitoreo y nos explica las medidas de prevención tras la confirmación de un caso de tosferina en la unidad educativa municipal Eugenio Espejo en la ciudad de Quito, donde estas cifras nacionales reflejan un incremento de este virus. Hasta la semana 15 epidemiológica en Ecuador se han reportado 220 casos ya confirmados de este virus de la tosferina. Lo que esto nos representa es un gran aumento, o sea, un más de un 30% frente a los 141 casos registrados durante todo este año en el 2025. Según los datos del Ministerio de Salud,
Las provincias con mayor casos de toferinas son Guayas, Pichincha, Manabí y Quito, por lo que el COE nacional dispuso desde el viernes 2 de mayo el uso de mascarilla en las unidades educativas de forma obligatoria, ya para el personal docente, padres de familia y estudiantes. Otro tema muy importante es la preocupación de los padres de familia por vacunar a sus hijos menores de 5 años. Y esto ha formado un caos en los diferentes centros de salud por la alerta epidemiológica sobre este nuevo virus. A continuación tenemos un reportaje de Henry Bustamante que él nos da un poco más de detalle sobre la situación que se vive en los centros de salud por falta de vacunas, y tenemos un avance lo que ha pasado en el centro de salud de Sauces 3. De toda la mañana son más de 500 personas, padres de familias que han acudido a este centro de salud. A lo largo de la jornada nosotros hemos realizado investigación, y lo que también incluso ha ocurrido es que personas o ciudadanos de otros lugares como las Orquídeas han venido a este centro de salud porque en otros no hay vacuna. Ahora, aquí también coincide otro hecho, que solo los días martes y los días jueves atienden en este centro de salud, por eso la aglomeración. Veo aquí que tiene usted su ticket, está lista para viajar. Sí, buenas tardes. ¿Cuántos días tiene? Porque tiene que tener 10 días para poder ponerse la vacuna y salir. Salimos el 30 de mayo. Ok, está todavía con tiempo. ¿Cuánto lleva haciendo cola? Ya más de una hora. Más de una hora. Bueno, escuchemos por acá porque realmente aquí vemos algunas personas que van a salir del país. Recordemos que quienes van a Perú, Bolivia, Brasil, a diferentes otros países, le solicitan el requisito de la vacuna contra la fiebre amarilla, y Ecuador también, por supuesto, se une. Es el país que solicita por lo que está ocurriendo esta alerta epidemiológica. Hemos llegado al final de este espacio, pero no al final de este tema. Hoy opinamos sobre este virus de la toferina, que es la enfermedad que parecía ser muy lejana, pero sin embargo está aquí en el Ecuador. Por eso los invito a que se mantengan informados por el Ministerio de Salud Pública y compartan con responsabilidad cada información y que sea de fuentes verificadas. Gracias por acompañarme en este programa. Soy Damara Valero. Nos vemos en otro próximo programa con más temas que nos interpelan o que nos duelen, pero también nos empujan a un gran cambio como país. Muchas gracias. Estás escuchando Notimundo, un espacio donde analizaremos lo que nos preocupa, nos une y nos inspira. Unas opiniones libres de pensamientos críticos y un compromiso con la verdad. Aquí no se calla nada. Comienza ahora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo y de dónde nos estás escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Lisbeth Mera y el día de hoy vamos a estar hablando un tema muy importante, un tema que está dándose en todo el Ecuador, algo que nos inquieta definitivamente como ciudadanos, que es la inseguridad en el Ecuador. Durante los últimos años hemos estado siendo víctimas de extorsiones, robos, sicariatos, entre otras cosas más, también que se está dando en Ecuador, donde la ciudadanía vive con miedo cada vez. Por ejemplo, podemos escuchar en varias personas pequeñas frases como decir: no salgas, ten cuidado, cuidado te roban tu celular, no salgas a tan horas de la noche, entre otras frases más que se da a conocer. Pero nosotros podemos decir como los ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? ¿Qué rol tiene la ciudadanía también para así poder estar un poco más tranquilos?
En este espacio queremos escuchar diferentes voces, porque ningún problema social tiene una única causa, ni una única versión, ni una única solución también. Acompáñenos en los próximos minutos, donde estaremos abordando este tema con varias personas que nos van a estar dando su opinión acerca de la inseguridad que se está viviendo en Ecuador. Comencemos por entender también lo que muchos ciudadanos y expertos han identificado como el núcleo de esta crisis: la penetración de un crimen organizado. Ecuador, porque por décadas fue considerado como un país de tránsito por el narcotráfico. Ahora es un centro operativo por bandas internacionales. Las cárceles se han convertido en centros de poder criminal, desde donde se ordenan extorsiones, asesinatos en Ecuador. Escuchamos la voz de Paola, una madre de familia, que nos comenta: yo ya no dejo salir a mis hijos a jugar a las calles. Prefiero 1000 veces tenerlos encerrados en las casas, que estén aburridos, pero no dejarlos salir, porque ya hoy en día no se puede vivir tranquilos, ni en el día, ni en la tarde, ni en la noche, porque cualquier hora del día ocurre cualquier cosa. Cualquier cosa nos puede pasar, cualquier cosa puede pasar con nuestros hijos, con nuestros niños. Y es algo muy penoso lo que estamos viviendo en esta nueva época. El Ecuador se ha visto en total inseguridad. También tenemos a Javier, un joven universitario de Esmeralda, que nos ha comentado también que él ha visto varios amigos de él metidos en el narcotráfico, porque ya no hay educación. El empleo mismo a veces los incita a que busquen otros rumbos para conseguir dinero, algo que está muy mal. Pero ¿qué podemos hacer? Si en Ecuador ya no hay empleo, ya no hay educación, la educación de ahora ya no es la misma de antes. Vemos varias personas que han cambiado sus formas de ser también. Y la violencia se vuelve una opinión de supervivencia, se vuelve una contravictoria, algo que jamás hemos pensado llegar a esta situación también como lo estamos viviendo. Expertos de seguridad también nos plantean que es necesario un enfoque integral. Se necesita inversión de educación, de salud mental, empleo, para que sí también ya no podamos tener estas ciertas anomalías que estamos pasando. Y la recuperación de espacios públicos y sobre todo una justicia que funcione. Porque cuando hay impunidad, cuando hay crimen, esto se produce en un caos. Sin embargo, no todo es pesimismo. Existen comunidades que han decidido formar, como se llaman, las brigadas barriales, donde salen en las noches, se turnan, un día sale el uno, un día sale el otro, y hacen esas guardias para así también tratar de calmar un poco esto que está sucediendo en Ecuador, que es la inseguridad, la violencia, los robos, los sicariatos, los secuestros. Y todo eso también como que se está dando un poco más, que la gente salga, que tratemos también nosotros como ciudadanos, tratar de hacer algo por nuestro país. No solamente se trata de dejar al Estado, a un presidente o a una autoridad que hagan algo por nosotros. Nosotros como ciudadanos también debemos de poner un poquito nuestro empeño y ayudar a estas personas a tratar de calmar estas situaciones que se viven ahora. También hemos visto que salen los policías, los militares en las noches
hacer estas que se llaman estas abatidas, donde sí se han visto resultados también, que capturan a personas que son de las bandas. Como por ejemplo salen a hacer los allanamientos en casa, que se incautivan también lo que es las drogas, los armamentos, y se han visto también a personas que han sido víctimas de secuestro y que gracias a estos allanamientos también se han podido ayudar, se han podido continuar haciendo estas cosas. Esto no es solamente hacer 1, 2, 3 días, esto es seguir continuando, seguir haciendo como los militares, como los policías. También, por ejemplo, cuando hay esos carros que tienen esos vidrios negros, eso también es algo que también uno ve y uno como que se asusta viendo a esos carros que tienen, porque uno no sabe quiénes son los que van dentro de ese carro. Uno es como que vive totalmente aterrizados, anonadados por estas inseguridades que estamos pasando. No es de ahora, esto ya es de años atrás que se ha visto que las drogas, que tantas cosas que pasan en Ecuador, ¿no? También debemos de ponernos un poquito de nuestra parte y los padres de familia, también tratar de ayudar, de decir a nuestros niños también que no traten de hablar con personas desconocidas, que si que alguien se te acerca es una persona desconocida. Hay niños que ya son un poquito más grandes, ya son un poquito más conscientes y tenemos que tratar de ayudar, de inculcar nuestras normas y decir, no, si está esta persona aquí, te quiere preguntar, te quiere decir algo, mejor aléjate, busca ayuda. O sea, tratar nosotros también de ayudar, porque hay secuestros, se han visto en las noticias, se han visto en redes sociales que están ocurriendo también secuestros de niños. Y también debemos de poner nuestra parte como padres de familia, como mamá, como ayudar e inculcar a nuestros niños que eso no se debe de hacer. Nosotros como ciudadanos poner nuestra parte también para así poder llevar un poco más la calma, un poco más calmados también para continuar. Por ejemplo, en Quevedo y en Manta, hoy en día son unos cantones que se han visto aterrados por estos asesinatos, por estas violencias. Años atrás estos cantones no eran así, eran más tranquilos, pero hoy en día no solamente son Quevedo y Manta, hay bastantes cantones afectados por estos sicariatos, violencias e inseguridades que existen. También en Quito hay varias parroquias urbanas donde han reactivado las asambleas, para así podernos ayudar un poquito para que haya y para que exijan las mejoras condiciones. La inseguridad no solo se combate con armas, sino también con comunidad, y eso requiere de voluntad política también, con la participación de la ciudadanía. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos nosotros como ciudadanos también a involucrarnos? Esperamos que todo lo haga el Estado prácticamente, o también tenemos un rol activo que jugar. La seguridad también es un derecho colectivo que se construye todos los días. Y así estamos llegando a nuestro final de este episodio de Notimundo. Sí, esta historia humanas y experiencias ciudadanas que reflejan el temor y la frustración de vivir en un país donde la violencia parece avanzar diariamente. Gracias por habernos acompañado. Si este contenido es parecido, valioso, compártelo, coméntalo o súmate y nos escuchamos en un próximo programa, porque el Ecuador que queremos no se construye desde el silencio. Esto fue Notimundo,
un espacio libre donde abordamos temas de la inseguridad para disentir y proponer. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio porque la verdad tiene que salir a la luz. Síguenos en nuestras redes sociales como Notimundo y forma parte de esta conversación nacional. Estimados oyentes, muchas gracias por sintonizar nuestro programa radiofónico Notimundo. Nos despedimos luego de las opiniones públicas de todos nuestros exponentes. Muchas gracias, hasta pronto. Estimados oyentes, nos despedimos con un fuerte abrazo hacia todos ustedes, esperando que nos sintonicen a diario en su programa favorito, Notimundo.